Bienvenidos amigos al médico de hoy. El día de hoy les hablaremos acerca de la introducción a la genética médica. Y es que las enfermedades genéticas constituyen un problema de salud de primer orden en general, en peculiar en la nefrología, al representar una causa importante de movilidad. Las anomalías congénitas y renales del tracto urinario constituyen del 20 al 30% de todas las anomalías identificadas en el neonato, que ocurre uno de cada 3 de 500 recién nacidos y son la causa del 50% de los casos de fallo renal en la infancia. La genética médica lleva un campo muy amplio, y es que las enfermedades genéticas se consideran en su mayoría enfermedades raras. En su baja prevalencia, las enfermedades raras suelen ser difíciles de diagnosticar. Actualmente son prioritarias en salud y en investigación. La genética médica se define como la especialidad médico-sanitaria que aplica los conocimientos de genética a la práctica médica. Y esta se define como la especialidad médico-sanitaria que aplica los conocimientos a la práctica médica, ocupándose de la enfermedad de origen genético, incluyendo patologías hereditarias, malformativas de la especie humana, y el campo de la genética médica son los individuos afectados por enfermedades genéticas y sus familias, incluyendo los aspectos diagnóstico, clínico y de laboratorio, los pronósticos preventivos y del tratamiento de distintas patologías, así como los aspectos éticos y legales y sociales de la genética. Las acciones no solo abarcan desde la etapa preconcepcional hasta el fallecimiento del individuo, sino que también sigue del seguimiento intergeneracional. Las enfermedades renales hereditarias son más conocidas por la monogénica, por la alteración de un solo gen, pero son la más frecuente y son la más compleja. Y es que son un grupo heterogéneo de nefropatía que constituye entre el 10 y el 15% de los pacientes que inician un tratamiento renal sustitutivo e inclusión que podría ser mayor en la población pediátrica. Por eso se les recomienda mucho a los padres realizarse todo este tipo de análisis para que puedan evitar este tipo de enfermedades como son la anemia de Fanconi, la talasemia, la atrofia muscular espinal y las fibrosis quística. Esas son algunas de las más comunes que podemos mencionar. El proyecto de genoma humano, finalizado a comienzos de este siglo, está permitiendo una aproximación a las enfermedades a través del desarrollo progresivo de las herramientas diagnósticas, de medidas preventivas y más lentamente de estrategias terapéuticas. Actualmente existe una apreciación creciente en el papel de la epigenética, en la regulación de la expresión genética y en el origen de la enfermedad que ha dado lugar al proyecto Epigenoma Humano. Los avances en genética suelen suceder a un ritmo muy rápido y las personas o los genetistas clínicos lo deben de tener muy en cuenta, aplicado a la práctica médica adecuadamente. Es necesaria la colaboración estrecha con los laboratorios de citogenética, de la molecular y la bioquímica, así como la conexión de otras especialidades médicas, ya que las enfermedades genéticas pueden aparecer a cualquier edad. Acá podemos ver algunos de los puntos que han permitido esto, que son la prueba de ADN de reagrupación familiar, test de ADN para diabetes, asesoramiento genético, terapia con ARN, medicamentos que afectan al ADN y microdeleción del cromosoma Y. La evolución de la genética. Desde la década de 1960 hasta nuestros días se refleja eh, el catálogo público actualizado periódicamente y disponible en Internet
para los genes humanos y las enfermedades genéticas de extraordinaria utilidad para el médico. La evolución, como Darwin lo describió, como el origen de la especie del 1859, que tiene varios componentes, tres para ser exactos. En primer lugar, la evolución, que propone que todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes, que todavía se debate sobre esto, pero probablemente fuera antepasado único o común. Un aspecto muy importante y que lo vemos tal cual, y es como vemos el proceso de la mariposa. También vemos esta imagen tan importante que se aplica a nivel del término de selección natural. Como el ave, con el pasar del tiempo, va modificando su pico de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, si el ave tiene más necesidad o puede conseguir insectos más rápido que semilla, modifica su pico a través del tiempo. También el carpintero, que es comedor de insectos, pero este también hace un hoyo en un árbol para él quedarse, para estar allá. Y el último, que es el comedor de semilla. Los síndromes malformativos o disfórmicos, como se le conoce, son entidades que se definen por la asociación de características de un conjunto de malformaciones que son en mayores, que generalmente tienen un origen genético. Y se trata de patrones reconocidos que tienen malformaciones con probabilidad que tienen la misma etiología. Un aspecto muy importante en la práctica de médica genética es el asesoramiento genético, que el asesoramiento genético es un proceso de comunicación no directivo en el que se le informa del riesgo de la producción de un defecto congénico de la enfermedad genética en un individuo, pareja o su familia, de una forma en el que este riesgo puede evitarse o minimizarse en caso de producirse, como mejorar su pronóstico. Este proceso es de una importancia creciente en la medicina moderna y debe de ser acto sanitario de categoría superior, que siempre sea posible debe de proporcionarse por el personal especializado en este campo para ofrecer un asesoramiento genético correcto, que se debe de partir de un diagnóstico exacto que conlleva una amnesia cuidadosa y una evaluación clínica complementaria y adecuada a una historia familiar. Cuando se va a hacer este tipo, se hace un árbol genealógico de por lo menos 3 generaciones. Cuando tenemos este árbol genealógico, se busca desde las enfermedades o patologías que han tenido tíos, abuelos, primos, entre otros, y así se va buscando la posible patología que puede desarrollar. El medelismo establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípicamente y genotípicamente e iguales. Fenotípicamente a uno de los progenitores, que es el genotipo dominante, independiente de la dirección del cruzamiento. Las enfermedades genéticas monogénicas que siguen el patrón de herencia clásico, definido por Mendel en el 1865, se denominan mendelianas, un trastorno monogénico en el que está determinado por los alelos de un solo locus genético. Más adelante lo vamos a ver. Este propone que los modelos clásicos de herencia mendeliana van a depender básicamente de dos factores. Número uno, la locación cromosómica del locus genético, que este pudiendo ser autosómico si está localizado en uno de los 22 pares del autosoma ligado a la X y si está el cromosoma X. El otro es
acerca de las características del fenotipo. Y este es que si es dominante, tal como vemos en la imagen, la presencia de un solo alelo mutado en el gen es suficiente para que la enfermedad se manifieste o sea recesivo. Se expresa solo cuando ambos alelos están mutados, así vamos a obtener los diferentes patrones de herencia mendeliana, autosómico o ligado al X, dominante o recesivo. No se ha descrito ninguna enfermedad renal con herencia ligada al cromosoma Y. La elaboración de un árbol genealógico cabe destacar que permite en muchos casos un patrón de herencia monogénico que va a ser de gran ayuda en la orientación del diagnóstico de muchos pacientes. Para su interpretación hay que tener en cuenta determinados factores que modifican la expresión clínica y la transmisión de algunas enfermedades, así como modelos atípicos de herencia que no se ajusta a los patrones clásicos de herencia mendeliano. La impronta genómica, que es la disomia unipateral de expansión de triples de la herencia digénica y monosaico, que es para la realización de un árbol genealógico, que se utilizarán los símbolos estándar de acuerdo a las recomendaciones de los profesionales en el campo del asesoramiento genético, porque hay diferentes maneras para desarrollar el árbol genealógico. La herencia autosómica dominante. Este tipo de herencia corresponde a más de la mitad de los trastornos mendelianos. En general se suele expresar con frecuencia en la edad adulta. Y es que se da el alelo alterado, que es el dominante, sobre el normal, y basta solo una copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares del cromosoma no sexuales o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas. El alelo alterado se puede haber heredado tanto del padre como de la madre. Normalmente se da en todas las generaciones de una familia. Algunas de las enfermedades autosómicas dominantes podemos mencionar como la acondroplasia, algunos tipos de enfermedades de Chang-Malietor, algunos tipos de neurofibrosis, algunos tipos también de osteogénesis imperfecta. Ojo a esto de la osteogénesis imperfecta, que es autosómica dominante y suele mucho preguntarse en evaluaciones de esta de genética. Algunos puntos a destacar también es que el patrón de la herencia autosómica dominante se caracteriza por, número uno, vertical, al tener miembros afectados en cada generación, salvo en mutaciones de novo, que la explicaremos más adelante. Un riesgo también de padecer cada uno del 50% de transmitir la enfermedad a su descendencia. Y número 3, la afectación por igual de hombres y mujeres existen en la transmisión hombre-hombre y los factores que pueden identificar a la expresión clínica de las enfermedades dominantes y dificultar su reconocimiento. Que unas de estas son la penetrancia, que la probabilidad de que el gen mutado tenga una expresión fenotípica es el porcentaje de personas de un genotipo mutante determinado. Esta es si afecta, si es el 100%, que se dice que es completa, y todo se recibe en el alelo mutado. Este estará afectado de forma más o menos grave. Por ejemplo, esclerosis tuberosa, y si es menor del 100% es incompleta. Y en este caso puede haber individuos con la mutación no afectado que pueda transmitirla a su descendencia. Por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico, que es atípico y que es asociado
a los genes CFH, CFI, MCP y FB, en el que se estima que tiene una penetrancia acerca del 50%. Ojo también con la expresividad, que es una gravedad de la expresión fenotípica, y es que si una persona con el mismo genotipo presenta distintas graves, se dice que hay una expresividad variable, que la expresividad variable de la esclerosis tuberculosa obliga a muchos signos menores de los progenitores de los individuos afectados para intentar detectar fenotipos más leves que puedan pasar desapercibidos. Inicio de los síntomas que puede ser muy variable para algunas enfermedades, y es muy importante para conocer este periodo en cada caso a evaluar así algunos de los pacientes con poli- poliquitosis renal autosómica dominante, que puede presentar quistes en la ecografía hasta la tercera década. Las mutaciones de novo, que es una mutación de una enfermedad dominante que puede ocurrir de un individuo de novo sin tener ningún progenitor afectado, y se transmite de forma dominante a partir de las generaciones posteriores de 2/3 de pacientes con esclerosis tuberosa. El 10% de los pacientes con poliquitosis renal autosómica dominante son el resultado de la mutación de novo. Acá podemos ver más o menos a qué hacemos referencia. Quizás los abuelos, quizás tenía un abuelo que tenía cierto tipo de patología y no se describe en su hijo, sino que se describe ya en el nieto o en o sea, segunda o tercera generación. Para finalizar con esta primera parte, tenemos también la pleitropía, que es un gen que produce efectos fenotípicos diversos, como la afección de varios sistemas u órganos y aparición de diferentes signos o síntomas. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que se produce con una afección esquelética, cardíaca y ocular. Ha sido todo, amigos, por el día de hoy. Le agradecemos por la sintonía de siempre. Te pido que te suscribas si te gusta el contenido. Y si te gustaría que trate algún otro tema, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, que pasaré a leerlo cada X tiempo. Y espero que disfrute muy pronto la segunda parte de esta grabación. Pase buenas y espero que les haya servido y le ayude muchísimo. Muchas gracias y bye bye.